Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Carnotauro. Vamos a comenzar. El Carnotaurus presor es un dinosaurio característico que se sitúa entre los depredadores medianos y grandes. Vive principalmente en terrenos llanos y despejados, donde puede aprovechar su velocidad. Además, es lo suficientemente inteligente para decidir si pelear o huir contra enemigos más poderosos. Los cuernos del Carnotaurus parecen utilizarse más para luchar contra sus rivales que para cazar. Esto no significa que los cuernos no sean peligrosos, ya que pueden destripar presas más grandes. Entre los grandes depredadores de la isla, el Carnotauro es el más pequeño. Si el tiranosaurio es el león de la isla, el Carnotaurus sería sin duda el guepardo. Esta especie posee una velocidad particularmente alta para cualquier gran carnívoro. Esta velocidad y sus atributos equilibrados lo vuelven una criatura ideal para muchos supervivientes que buscan una montura poderosa para explorar la isla. Suscríbete para adoptar a un bebé carno. El Carnotauro es un terópodo carnívoro que puede ser encontrado en prácticamente toda la isla, especialmente en la zona ártica y las zonas montañosas. Este dinosaurio es sumamente agresivo y atacará a cualquier presa en su campo de visión, incluyendo humanos. Los afilados cuernos del carno le permiten causar un desangrado del 5% de la vida total de la víctima durante 10 segundos. Además, su cornada produce un empuje, lo que hace difícil que los enemigos pequeños puedan contraatacar. Posee una buena velocidad de carrera y un consumo medio de estamina, lo que le permite perseguir presas durante más tiempo, en comparación a un rex o un alosaurio. Si encuentras a un Carnotauro estando solo, lo mejor será intentar desviar su atención corriendo hacia algún herbívoro cercano. Si bien son considerados como grandes depredadores, combatirlo con cualquier montura bien entrenada será suficiente, ya que los carnos no cuentan con grandes cantidades de vida. En la parte norte del mapa, es común encontrar Carnotauros siguiendo y peleando junto a yutiranos, beneficiándose de su aumento de combate. También es posible encontrar Carnotauros alfa, que se distinguirán por ser casi el doble de grandes, tener colores rojizos y por su aura rojiza. Un carno alfa puede fácilmente clasificarse entre las criaturas más duras de la isla. Para derrotarlo puedes optar por un combate con fuerza bruta, usando tus monturas más poderosas y tus mejores armas. Ten cuidado con su desangrado, que en un combate largo tus monturas terminarán muriendo sin importar su cantidad de vida. Otras alternativas más seguras son tratar de encerrarlo en una trampa o simplemente atraerlo hacia cadáveres. En la cercanía de un cadáver, el carno tratará de comerlo, lo que te permitirá dispararle de manera más segura. Derrotar a un carno alfa te otorgará una enorme cantidad de experiencia, un brazo de Carnotauro alfa como trofeo y un casco de cráneo de Rex, que es una skin que puedes poner sobre tus cascos. Un Carnotauro domesticado es útil como fuente de daño y especialista de combate debido a su desangrado. Si bien no se puede afilar el efecto de desangrado, puede ser bastante útil peleando contra enemigos con grandes cantidades de vida, además del empuje que produce. Su velocidad de carrera es de las mejores entre las criaturas de la isla, lo que te permitirá huir de situaciones peligrosas además de desplazarte más rápido. Finalmente puedes emplearlo como recolector de carne, como guardián de tu base e incluso para explorar algunas cuevas. La montura se desbloquea al nivel 46 y puede ser fabricada en la herrería. La doma del carno es agresiva. La forma más fácil es construir una trampa convencional. Un nivel 150 tan solo requerirá 16 dardos tranquilizantes para caer dormido, o 23 flechas tranquilizantes de ballesta. Una vez noqueado, aliméntalo con 11 piezas de kibble regular durante 42 minutos o 29 piezas de carne de primera cruda durante 1 hora. También puedes usar carne de cordero cruda, que tomará algo menos de tiempo. Si escoges la opción de la carne cruda, debes cuidar el nivel de torpor, ya que requerirá algunos narcóticos extra. El Carnotauro produce un huevo mediano útil para preparar kibble simple.
La incubación de los huevos fertilizados se realiza entre 26 y 32 grados centígrados durante un día y 22 horas. Una vez eclosione el huevo, un bebé tardará otro día y 22 horas en madurar, alimentándose de carne. Si su rol será de peleador, aumenta únicamente daño melee y vida. Si lo emplearás como montura de propósito general, también añade puntos a estamina y peso o velocidad de movimiento si así lo consideras. El daño base del Carnotauro es de 35 unidades, más del doble que el Raptor y el mismo que el Alosaurio. Si decides mutar Carnos, invierte 254 puntos en daño melee y el resto en vida. También puedes generar otra línea con algunos puntos en estamina, que serán los Carnotauros para montar. Esta fue la principal información sobre el Carnotauro. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.